Lo que estoy diciendo, lo que estoy intentando hablar es que en los años 60, 70, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, oh, vale, 60, vamos a ver justo, 60. López Rodó, que eran los tecnócratas del Opus Dei, ya Franco impotente a esa edad, ya Franco impotente, pero de una polla de ébano. No follaba, pero sí golpeaba en la nuca de la mujer. Que me he enterado, no por mí, sino otros que me lo han dicho. Cosas raras ya el autoritarismo. El autoritarismo. Que ahí me he enterado de que todo el mundo que tenga autoridad significa que está escondiendo su inferioridad. Pero ellos no lo saben. Amigo... lo de Huelva. López Rodó, llegaron allí López Rodó, que era ministro de Opus Dei, que es novio de Camilo VI. Pero por favor, no quiero que esto salga de aquí, que yo soy muy amigo del peluquín de Camilo, y después se lo cuenta todo. Total, que pusieron polo de desarrollo químico y dijeron, venga, a que se ahoguen y mueran todos. Y dijeron, a ver si nos vamos a ahogar y vamos a morir todos. Y dijeron, o si no, que mute. Y yo he mutado, yo soy de allí y he mutado. Yo tengo 23 años, mira cómo estoy destroceado. Total. Bueno, al caso, a lo que yo me venía a referir, que yo vivía allí y tenía una vecina que se llamaba Emilia. Emilia, ¿esto tiene algo que ver? Bueno, más o menos. Emilia conocía a López Rodó, pero por la tele. Un poco. Dice, mira, López Rodó, ¿no? Sí, López Rodó. Y la tía vivía en un piso pequeño. Y que dijo, ¿qué pongo? Un sofá, no le sobraba un cuarto. ¿Qué pongo? Un sofá, una tienda. Y puso la tienda en casa. Y ya no tenía que ir a la tienda, porque tiene la tienda en casa. Toda, que puso un 24 horas, ella no lo sabía, pero puso un 24 horas. Como era un bajo, Emilia, dame un Coca-Cola, un Fanta, un no sé qué, Allí no, en Huelva no se dice una Coca-Cola, ¿Por qué? Para que la gente no abra la boca. ¿Por qué? Para que no entre humo contaminante. Total, que ahí surgió una historia de amistad con Emilia, que era vieja, bajita y alcohólica. No es anticonstitucional, que puede ser esas tres cosas. Entonces, total, que ya surgió una amistad. Pedro, hola, y ya está, ¿no? Una amistad corta. Hola. Y ya me dijo, Pedro, tú estás en la tele, ¿no? Y dije yo, sí. Dice, pues ya está, vete ya. Una amistad corta. Y ya me dijo otra vez, Pedro, ¿tú estás en la tele? Digo, ¿me voy ya? ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Vas a seguir? Sí. Pues venga. Ah, sí, que Pedro, ¿tú estás en la tele? Sí, coño, ya. Hija de puta vieja, alcohólica, borracha, enana, hija puta. Le dije yo con cariño. Y me dijo ella, Pedro, ¿podemos hablar? ¿Qué estamos viendo? Pedro, ¿tú estás en la tele? ¡Sí! Preparé el golpe 8, ¿no? Que a ella no le gustaba. Bebía, pero no le gustaba. Y me dijo, Pedro, ¿tú estás en la tele? Sí. ¿Vosotros nos veis a nosotros? Pero Emilia, no digas tonterías. Venga ya, di la verdad. Di la verdad. Que no me toques, que no me cago el culo, pégame ya. Di la verdad, que no. Pero es que el otro día me estaba yo duchando y se me olvidó la toalla y tuve que volver a mi cuarto a coger la toalla y pude pasar por el tío del telediario que estaba ahí, tuve que pasar por el comedor y estaba el tío del puesto y pasé y todo el tío ¿me entiendes o no? No te entiendo. Es que estaba yo pasando y fue casualidad, ¿entiendes? Que fue el tío pasar y pasar yo como diciendo, la vea,
pelota! Ya, pero que no. Pedro, que yo tengo el culo muy feo. Tú me lo dices, yo me lo depilo. Que no. Que a la semana siguiente me llama otra vez a Madrid. Pedro, ¿qué coño quieres? Hijo de puta. ¿Qué pasa ahora, Emilia? ¿Qué pasa? Hijo de puta, tú y todo lo que sale en la tele. Hijo de puta. Pero, porque yo te he hecho algo, hijo de puta, hijo de puta. ¿No tienes otra palabra? Sí, cabrón. Pero Emilia, hijo de puta, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? Que me han robado el medallón, El del telediario me ha robado el medallón. De todo yo decía así, digo, me voy a bañar, el medallón, encima del televisor, no, y ya no estaba. Y estaba el tío como sonriendo, diciendo, ¡ah!